Como les decía, el proyecto es sobre la arqueología moderna, familia, infancia y forma de vida en la sociedad canaria del siglo XVIII, y quería empezar aclarando un poco lo que sería el término arqueología moderna, porque entiendo que se puede prestar a confusión. Realmente la arqueología moderna entraría dentro de lo que sería de forma genérica la arqueología histórica, y en Canarias entendemos por arqueología histórica todas aquellas actuaciones que se realizan con método arqueológico en yacimientos que no son de cronología aborigen, que no pertenecen a la etapa aborigen. Por lo tanto, estamos hablando de yacimientos de cronología del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Es un amplio espectro cronológico que abarca muchas realidades sociales y por lo tanto también se suelen utilizar términos más concretos, más definitorios. Se habla, por ejemplo, para el siglo XIV, XV, XVI, de arqueología de contacto, de arqueología colonial, y para el antiguo régimen, que es lo que nos interesa, pues hablamos de arqueología moderna. También me gustaría decir que la arqueología como disciplina científica en Canarias nace y se desarrolla de una forma muy potente, vinculada al estudio de las poblaciones aborígenes. La arqueología histórica, que en otros ámbitos se ha desarrollado también muy bien, en Canarias se ha introducido muy tardíamente. De alguna manera es una línea de investigación que empieza a fraguarse en la actualidad. El proyecto que presentamos pretende, como ven ustedes, pues profundizar en el conocimiento de la sociedad canaria del siglo XVIII, pero sobre todo apoyándose en las fuentes arqueológicas, fundamentalmente utilizando las fuentes arqueológicas. La elección del siglo XVIII no solamente es porque es una centuria muy interesante para la estructura familiar, para el cambio dentro de lo que es la estructura familiar, pero sobre todo también para lo que sería el concepto de infancia, tal como de alguna manera lo conocemos en la actualidad. Pero no solamente es por eso, porque es una centuria muy interesante desde el punto de vista histórico, sino porque además hemos tenido la oportunidad en las 2 últimas décadas de hacer distintas intervenciones arqueológicas en yacimientos del siglo XVIII, normalmente yacimientos de tipo sepulcral, cementerios, que nos han proporcionado un material muy rico, muy interesante, que nos permite abordar desde el punto de vista arqueológico los comportamientos sociales de esas poblaciones del siglo XVIII. Un ejemplo sería la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Todo el cementerio que se excavó pertenecía al siglo XVIII. Como son normalmente cementerios, los restos humanos son muy protagonistas, forman parte de ese material arqueológico fundamental, de tal manera que una parte importante de la investigación se ha centrado en el estudio de esos restos humanos, no solamente de adultos, sino también de niños, como pueden ver en la imagen, niños que son muy abundantes en esos contextos sepulcrales del siglo XVIII. Y en ese sentido quiero destacar que el proyecto se ha centrado, una parte muy importante se va a centrar en el estudio de la infancia en el siglo XVIII, documentada por todo ese registro arqueológico y teniendo en cuenta que es una línea de investigación que actualmente está cobrando un enorme dinamismo, la infancia, el estudio de la infancia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que realmente en Canarias todavía tiene muchas carencias dentro de lo que es la historiografía moderna. El hecho de que sea además material antropológico nos ha permitido pues, trabajar con procedimientos novedosos desde el punto de vista metodológico de la vía antropología, y hemos podido pues, aplicar procedimientos de ADN antiguo y otro tipo de procedimientos que de alguna manera también han repercutido en lo que serían algunos avances de tipo metodológico. Y por supuesto esto también ha creado pues, modelos multidisciplinares de trabajo que de alguna manera ha permitido desarrollar los resultados que veremos en esta exposición. Bueno, los objetivos realmente son muy amplios, trataré de enumerarlos y explicarlos brevemente. El primer objetivo, por lo tanto, es consolidar la arqueología moderna, los protocolos de estudios de la arqueología moderna que están ausentes en el ámbito de las investigaciones de Canarias y que, por lo tanto, digamos que ese sería ese primer planteamiento, ese primer objetivo.
En segundo lugar, contribuir al conocimiento genético de las poblaciones canarias. Esto es vinculado con proyectos anteriores, por lo tanto es una continuidad de proyectos anteriores, en este caso incluyendo las poblaciones arqueológicas del siglo XVIII. Es decir, el proyecto trataría de conocer esa evolución genética desde las poblaciones aborígenes hasta la actualidad, y esto de alguna manera nos permite incluir la población del siglo XVIII. El tercer objetivo sería valorar aspectos sobre la forma y condición de vida de la población del siglo XVIII, básicamente utilizando la documentación bioantropológica, pero también documental. Y en ese sentido vamos a profundizar en aspectos relacionados con la actividad física, con las marcas de actividad que quedan en el registro óseo, en las alteraciones óseas de los esqueletos, sobre todo analizando los huesos de las manos y de los pies, porque son los que nos van a dar información sobre las actividades realizadas, sobre incluso los oficios de esta población que estamos estudiando. El cuarto objetivo se centra en la infancia, es el objetivo quizá más ambicioso, estudiar la infancia en el siglo XVIII, utilizando siempre conjuntamente las fuentes arqueológicas y las fuentes documentales, y pretendemos hacer una caracterización sexual de los esqueletos, de los restos óseos infantiles. Esto es una tarea muy difícil, normalmente por los procedimientos habituales de la antropología es muy difícil sexar los restos esqueléticos de los niños, diferenciarlos de las niñas, y por lo tanto tenemos que acudir a procedimientos derivados de la genética molecular. Esto es importantísimo porque evidentemente no es lo mismo los comportamientos sociales asociados a las niñas que a los niños, y estamos hablando del siglo XVIII. En segundo lugar, vamos a trabajar también con la determinación de la dieta infantil a partir de procedimientos como los isótopos estables del carbono y del nitrógeno, y el estudio de los materiales asociados, sobre todo el estudio de los amuletos y otros repertorios de especial significación simbólica para lo que sería la etapa infantil. El último objetivo sería pues contribuir al estudio de los repertorios materiales arqueológicos asociados a todos estos restos humanos, hacer un primer catálogo de materiales relacionados con la arqueología moderna que no existe todavía para lo que sería el ámbito de Canarias. Bueno, con estos objetivos tan amplios, yo voy solo a mencionar algunos de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya han sido objeto de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y que actualmente existen por ahora 3 tesis doctorales que tienen contenidos relacionados con este proyecto de investigación. En primer lugar, me gustaría resaltar pues, los resultados derivados del análisis de la genética molecular, sobre todo en lo que se relaciona con la posibilidad de determinar el sexo de esos elementos arqueológicos infantiles. Esto es una aportación metodológica interesante. Se ha podido determinar el sexo de estos restos óseos y se ha podido además determinar en un pequeño hueso, en las falanges bien conservadas de los restos infantiles, lo cual de alguna manera pues aporta la posibilidad de que se puedan utilizar en el futuro las falanges bien conservadas como un elemento propio o apropiado para la extracción de ADN antiguo. Normalmente los restos infantiles, como pueden ver en la imagen superior, aparecen muy deteriorados, muy alterados. A pesar de esa alteración de los restos, a pesar de la mala conservación, también se han podido extraer muestras adecuadas para poder hacer técnicas de extracción del colágeno y pasar a hacer luego el estudio de los isótopos estables del nitrógeno y del carbono, que nos van a dar datos relativos a las dietas infantiles y por lo tanto a la forma de vida de esa población que nos interesa. En cuanto a la población adulta, y como decía antes, analizamos los huesos de las manos, de los pies. En este caso presentamos los resultados del estudio realizado en los huesos de los pies, donde se ha podido determinar una patología ósea muy común, muy conocida por todos, el hallux valgus, son los juanetes, y que se relaciona claramente con el uso del calzado del siglo XVIII como un elemento, además en este caso, de clara diferenciación social. Y bueno, también los repertorios materiales que antes comentábamos, muy enfocados a la infancia. Hemos hecho el catálogo de los amuletos, de materiales de carácter religioso, y también aquellos que tienen que ver pues, con hábitos sociales, con hábitos que se han instalado en Canarias, como por ejemplo el fumar, la utilización de pipas de fumar de importación de caolinita, como pueden ver ustedes en la fotografía, que aparecen muy fragmentadas, pero que son pipas de fumar.
Quisiera destacar que el proyecto es fundamentalmente interdisciplinar, el carácter interdisciplinar del proyecto, donde las áreas implicadas no solamente es la arqueología, la historia moderna, evidentemente, sino también la biología, la bioquímica, la química, la física, la historia del arte ha tenido un papel importante, las bellas artes. De alguna manera, gracias a esa interdisciplinaridad, pues hemos podido hacer los estudios de genética molecular de las poblaciones adultas e infantiles, pero también se ha podido analizar los fitolitos atrapados en el sarro de los dientes, los fitolitos de tipo vegetal. Se ha podido además estudiar pues, los restos de parásitos que aparecen en el sedimento, en los registros orgánicos del sedimento. Se han podido hacer estudios arqueométricos de caracterización del material. La química, la física ha estado implicada. Evidentemente esos estudios arqueométricos han servido también para elaborar los protocolos de restauración. El material es un material muy delicado que necesita también un proceso de restauración, y en el proceso de restauración ha estado implicado pues, bellas artes y también historia del arte para poder analizar, como ven en esas medallas, la iconografía, para poder interpretar adecuadamente la iconografía que aparece en este tipo de materiales. No hace falta decir que esto interesa sobre todo pues, al patrimonio cultural. Estamos generando patrimonio arqueológico, generando patrimonio cultural, y hay que decir también que la arqueología moderna está muy relacionada con lo que se denomina arqueología urbana, que actúa en las ciudades, que actúa en todo lo que tiene que ver con la gestión, la puesta en uso y valor del patrimonio histórico de nuestras ciudades. Y ya como conclusión, bueno, no hace falta decirlo evidentemente en este foro, que la arqueología es una fuente indispensable en todas las etapas históricas, máxime cuando la arqueología nos permite conocer sobre todo aspectos relacionados con segmentos de la población que normalmente no aparecen en la documentación escrita o en la documentación escrita oficial. Por ejemplo, los niños y las niñas no aparecen, estamos hablando también del siglo XVIII, por lo tanto la arqueología nos da una fuente indispensable de estudio. A pesar del deterioro del material, y esto sería otra conclusión importante, es factible sacar muestras apropiadas para llevar a cabo investigaciones bioantropológicas de gran exigencia, como sería la genética molecular, los estudios químicos. Hay, creo que, una contribución a la infancia, a los estudios de la infancia, que hoy en día tienen, insisto, una enorme repercusión dentro de las líneas de investigación, muy vinculada con las investigaciones de género. Y bueno, la posibilidad de determinar el sexo de estas poblaciones arqueológicas creemos que es una aportación metodológica interesante. Y el catálogo, un catálogo de materiales, ahí mostramos algunas imágenes, el primer catálogo de materiales de arqueología moderna que lógicamente también interesa a todas las instituciones museísticas. Y bueno, también, como les decía, ese carácter interdisciplinar ha hecho que se haya creado pues una implementación de modelos de actuación interdisciplinar en estos contextos arqueológicos, no solamente vinculados con los distintos departamentos de nuestra universidad, no solamente es interdepartamental, sino también interuniversitario. Colaboramos, evidentemente, y forma parte del equipo de investigación, profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, este es el equipo, y en nombre del equipo, muchas gracias.